Bueno, ahora vamos a continuar con la parte 2 de trastornos circulatorios. Vamos a hablar de trombosis. ¿Qué es trombosis? Es un proceso de formación de coágulo dentro de un vaso sanguíneo o cavidades cardíacas, ¿no? Porque también el corazón es considerado como un vaso sanguíneo, ¿no? En su embriogénesis. Entonces, toda masa coagulada dentro de un vaso sanguíneo se puede denominar trombo. Sí, hay factores que predisponen para la formación de los trombos, ¿no? Generalmente esto es dado por la tríada de Virchow. Estas son la patogenia y la causa, ¿no? En la tríada de Virchow, por ejemplo, lesión endotelial, hipercoagulabilidad y flujo sanguíneo normal o turbulento. Esos tres hacen la tríada de Virchow. Caso puede ser pregunta de examen. Factores que favorecen a la trombosis. Vamos a explicar en cada una de la tríada ejemplos. Por ejemplo, en el cambio de la pared vascular se puede dar en la aterosclerosis, en las vasculitis, en las tromboflebitis y en las lesiones valvulares del corazón. Ahora, los que pueden ocasionar trastornos en el curso de la sangre o turbulencia o éstasis sanguínea, por ejemplo, en el nivel del endotelio, ¿no? Cambios de la viscosidad de la sangre, por ejemplo, en nuestro medio, la eritrocitosis o la poliglobulia, ¿no? Alteraciones de la sangre, por ejemplo, la hipercoagulabilidad, adhesividad de las plaquetas, eh, disminución de la actividad fibrinolítica, son factores que pueden alterar la sangre. Los trombos. Entonces, los trombos o los coágulos, ¿dónde podemos encontrarlos frecuentemente? A nivel de la aorta, ¿no? La aorta, a nivel de lo que es la pared del endotelio, podemos observar formación de múltiples placas de ateroma, ¿no? Entonces, placas de ateroma en algún momento, ya sea por cambios de presión, pueden llegar a romperse, y al romperse entonces hay una hemorragia, ¿no? Y la formación de un trombo, ¿verdad? Entonces, estos trombos microscópicamente están constituidos por plaquetas, eritrocitos y fibrinas, ¿no? Que están firmemente adheridos al endotelio. ¿Qué tipos de trombo podemos encontrar? Según su origen se pueden ver de tipo arterial y tipo venoso, ¿no? Según su carácter pueden ser oclusivos, que ocluyen totalmente la luz del vaso sanguíneo, o propagado, que se extienden a lo largo del vaso, ¿no? Generalmente. Y los murales, que están a nivel del corazón, de la pared cardíaca. Puede darse en infartos de miocardio. Vegetaciones, que pueden darse a nivel de las válvulas dañadas, ¿no? A nivel de la válvula mitral, tricuspidia. Según su evolución, los trombos pueden ser antiguos o recientes, ¿no? Cuando son recientes, generalmente son trombos a nivel de la arteria y que están firmemente adheridos, ¿no? Y pueden ser mortales. Según el contenido, pueden ser blandos y sépticos, ¿no? Los blandos generalmente son asépticos y los sépticos pueden provenir por ejemplo, de la endocarditis séptica, que puede llegar a migrar, ¿no? Uno de ellos puede llegar a alojarse a nivel del cerebro, ocasionando un trombo oclusivo. Según su origen, los trombos pueden ser arteriales y venosos. ¿Cuáles son las diferencias? Pregunta de examen. Pueden ser los arteriales principalmente pueden tener un crecimiento retrógrado y los venosos hacia el corazón. Los trombos arteriales son de color blanco, ¿no? Y los venosos son rojo oscuro. Los trombos arteriales pueden ser masas grisáceas que pueden estar firmemente adheridas. En cambio, los venosos pueden ser friables y fácilmente desprendidos, ¿no? Pueden ser rojizos y gelatinosos. En cambio, los trombos arteriales suelen ser secos y los venosos húmedos. Los trombos arteriales habitualmente pueden ocluir de forma total. En cambio, los venosos pueden ser oclusivos o de forma parcial, ¿no? Otra característica del trombo arterial, que las capas están constituidas de fibrina y plaquetas. En cambio, el trombo venoso, generalmente post-mortem, no tiene fibrina, ¿no? Y por lo tanto se desprende fácilmente.
En esta imagen podemos observar la comparación de los trombos, ¿no? A nivel del corazón, en la primera imagen superior izquierda podemos ver un trombo blanquecino superadherido a la pared, ¿no? Y en el lado derecho podemos ver un trombo en el interior de una arteria, ¿no? Es una arteria llamada coronaria, ¿no? A nivel de la coronaria descendente, que es la principal, donde podemos observar un coágulo que está obstruyendo totalmente, ¿no? Entonces ocasiona un infarto de miocardio. En la parte inferior izquierda podemos observar un trombo venoso. Sobre todo estos trombos pueden originarse a nivel de pulmón, ¿no? Acá estamos viendo imágenes macroscópicas de las características del trombo, ¿no? Les dije, pueden ser totalmente oclusivas y pueden llegar a propagarse a nivel de su trayecto, ¿no? O pueden ser trombos murales que se originan a nivel de la pared miocárdica, ¿no? O vegetaciones, ¿no? A nivel de las válvulas, por ejemplo, la endocarditis bacteriana, ¿no? En este caso sería un trombo séptico, que si se desprende puede formar un émbolo séptico que puede viajar a distancia, ¿no? Entonces acá estamos viendo una disección de la arteria coronaria, donde observamos la formación de un trombo. Microscópicamente a los cortes transversales podemos observar la oclusión parcial, ¿no? Con formación de una placa ateromatosa, ¿no? Donde tenemos acá en el lado izquierdo ya la ruptura de la placa y formación de un coágulo que obstruye totalmente la luz. Acá estamos viendo un esquema del proceso, ¿no? De la evolución del trombo. Puede llegar a ocluir totalmente, puede llegar a propagarse, a tener una resolución, ¿no? O organizarse el trombo y recanalizarse, ¿no? Ahora vamos a hablar de embolia. ¿Qué es la embolia? El, la embolia es el transporte de una sustancia a través de la corriente sanguínea, ¿no? Que puede originarse en un sitio y puede viajar hasta otro de mayor distancia, lejano. Entonces, esta masa intravascular puede ser sólida, líquida o gaseosa, ¿no? Puede transportarse lejos de su origen. Entonces, eso es conocido como émbolo. ¿Qué tipos de émbolo tenemos? Pueden dividirse según su origen. Pueden ser arteriales, venosos y linfáticos. Según su naturaleza, pueden ser tromboembolos, que habíamos ya mencionado anteriormente, gaseosos, parasitarios, a cuerpo extraño bacteriano, de líquido amniótico, graso y tumoral, ¿no? Pues vean la gran variedad según su naturaleza. Puede ser pregunta de examen. Embolia arterial es la más frecuente en un 99%. ¿No? Generalmente se origina en cavidades izquierdas auriculares y viaja por la circulación mayor, ¿no? Puede llegar a ocasionar obstrucción y necrosis. Sitios donde afecta generalmente cerebro, extremidades inferiores, vaso y riñón. En cambio, la embolia venosa puede originarse en venas de los miembros inferiores, ¿no? Y de la pelvis. Y puede a partir de ahí viajar a nivel del corazón y del pulmón. Esta es una imagen, ¿no? Animada, donde podemos observar un émbolo viajando a través de la luz vascular e impactando a nivel de la arteria meningia media, ¿no? Que es más frecuente los tromboembolismos. Entonces aquí estamos observando otra imagen del cerebro, ¿no? Donde podemos ver a nivel de las arterias la presencia de burbujas de aire, ¿no? Estas burbujas de aire pueden ser ocasionadas por las embolias gaseosas, ¿no? A nivel del pericardio también se pueden ocasionar. Todos ellos pueden formar cuando sobrepasan los 100 ml de, um, de acúmulo, ¿no? En este caso sería acúmulo gaseoso mayor a 100 ml puede ocasionar infartos y obstrucciones. Ahora vamos a hablar de la embolia del líquido amniótico a nivel pulmonar. O sea, hay una embolia llamada embolia del líquido amniótico que generalmente se va a dar en el momento del parto, ¿no? Puede ocurrir una ruptura uterina donde va a haber, se van a mezclar, ¿no? El líquido amniótico puede introducirse algún vaso sanguíneo, una arteria, y dependiendo de la cantidad puede llegar a viajar, ¿no? A través de la sangre, del torrente sanguíneo y llegar a alojarse a nivel de los órganos. Por ejemplo, esta es una imagen microscópica del pulmón, donde estamos observando una imagen laminar, ¿no? Que
Básicamente se trata de tejido, ¿no? De la superficie corporal del producto a nivel de un vaso, ¿no? Una arteria. El líquido amniótico entonces puede estar construido por meconio, puede ser construido por descamación de la piel, por pelo, ¿no? Entonces todo esto puede formar parte del líquido amniótico que puede embolizar, puede llegar a viajar y alojarse finalmente a un destino o un órgano blando. Acá estamos viendo la embolia grasa. La embolia grasa más bien se produce por fracturas de huesos largos, principalmente a nivel de la cadera, en los ancianos, ¿no? O en cirugías traumatológicas, ¿no? Donde va a haber la salida de, en este caso, una médula ósea, puede llegar a pasar a nivel de la sangre y puede viajar, ¿no? Entonces, microscópicamente a veces suele confundirse con émbolos gaseosos, ¿no? Y para diferenciar esto suele realizarse una coloración especial llamada oil red, que marca específicamente la, en este caso serían las gotículas grasas, ¿no? Que son características. Acá podemos observar un ejemplo de la embolia séptica. ¿Qué es la embolia séptica? Le he dicho que es un conglomerado de bacterias, ¿no? Fibrina, que se pueden desprender. ¿Dónde se originan? Generalmente a nivel de las cavidades izquierdas, a nivel de la válvula eh, mitral, ¿no? Y de ahí puede esto desprenderse y viajar por la circulación mayor y alojarse específicamente a nivel del encéfalo. Luego tenemos las embolias tumorales. Habíamos hablado en la clase de neoplasias acerca de las metástasis, ¿no? Entonces, en este caso, la metástasis, que es la presencia de un grupo de células, ¿no? Neoplásicas malignas que viajan a través de la vía hematógena o linfática, ¿no? En este caso, hematógena. Acá estamos viendo como embolia tumoral puede llegar a viajar a un lugar distante, ¿no? Igual se considera en este caso embolia tumoral. La embolia pulmonar de lejos es el más frecuente, ¿no? ¿Qué es la embolia pulmonar? Es la oclusión por un émbolo a nivel de la arteria pulmonar o sus ramas, ¿no? Que puede ser mortal. ¿Dónde se origina? El 95% se origina en miembros inferiores a nivel de los plexos pelvianos. Entonces, acá en esta ilustración podemos ver cómo el émbolo viaja de las venas, ¿no? Ilíacas a la vena cava inferior, entra a nivel de la aurícula, ventrículo derecho y llega a nivel de la arteria pulmonar y luego puede llegar a ocluir a ese nivel, ¿no? Y causar la muerte inmediata. En esta imagen estamos viendo los tipos de trombo que pueden llegar a alojarse a este nivel, ¿no? Estos, los verdaderos, los trombos arteriales de la arteria, puede llegar a ocluir y cabalgar, ¿no? En esta especie de característica imagen en silla de montar. Este trombo, como es verdadero, tendría que tener características que son depósitos de fibrina, ¿no? Que le dan una imagen en especie de intercalada de haces de fibrina, ¿no? Llamadas líneas de Sand. Microscópicamente vamos a ver un conglomerado de eritrocitos, plaquetas y fibrina que están firmemente adheridas al endotelio. Ahora, las embolias que pueden pasar a la gran circulación pueden provenir del ventrículo izquierdo en un 80%, ¿no? Y de la aurícula izquierda en un 20%. Las placas de ateromas a nivel de la aorta pueden desprender fragmentos y estos pueden viajar a miembros inferiores en un 75% y cerebro, vasos, riñón en un 10% y miembros superiores en un 8%. Entonces ven el origen de los trombos y dónde puede llegar a alojarse, ¿no? A nivel del cerebro, de la retina, del corazón, del vaso, del riñón, del intestino delgado o miembros inferiores. Y finalmente vamos a hablar de los infartos. ¿Qué son los infartos? Son áreas de necrosis o muerte de tejido llamado isquemia que ocurre en un órgano blando, ¿no? En un órgano blanco, que en este caso va a depender, ¿no? El tipo de órgano y el tipo de infarto. Por ejemplo, vamos a dividir en dos tipos de infarto. Infartos blancos, anémicos o pálidos, e infartos rojos hemorrágicos, ¿no?
En el típico ejemplo de los infartos blancos, vamos a ver en el infarto agudo de miocardio, ¿no? Que al pasar de las 2 o 3 semanas, el sitio del infarto se vuelve blanco, por eso se denomina infarto blanco. En el caso de los infartos hemorrágicos o rojos, pues vamos a ver que afecta a tejidos laxos, ¿no? Que generalmente tienen doble circulación, como el pulmón, el testículo, el ovario, el intestino delgado, entre otros. Acá vamos a ver las diferencias de los tipos de infarto, en este caso del rojo y del pálido. Pregunta de examen. La diferencia, porque en el infarto hemorrágico rojo puede haber obstrucción venosa. Afecta tejidos laxos que tienen doble circulación, como el pulmón, intestino, tejidos ¿no? congestivos. En cambio, en el infarto anémico pálido, afecta generalmente a arterias, ¿no? O sea, la oclusión suele ser arterial. Y los órganos que van a ser afectados pueden ser corazón, vasos, riñón, y pueden ser sépticos o asépticos, ¿verdad? Entonces acá estamos viendo un infarto agudo de miocardio en la cara anterior por obstrucción de la arteria coronaria. Lógicamente este es un infarto blanco, ¿no? A nivel del pulmón tiene una forma cuneiforme, ¿no? El vértice siempre va a indicar el sitio del origen de la oclusión. Los bordes hiperémicos irregulares, ¿no? Que a veces no se definen tan bien. Entonces acá estamos viendo un infarto blanco bien delimitado entre el septo y la cara anterior, denominada necrosis de coagulación. Acá estamos viendo otro ejemplo de infarto blanco, sobre todo a nivel del vaso. Y acá también estamos observando otro por infarto esplénico blanco, ¿no? Y un infarto cerebral anémico también. En el caso de los infartos hemorrágicos, dijimos que pueden afectar a órganos de doble circulación a nivel del pulmón, del testículo, del ovario, ¿no? Acá, por ejemplo, a nivel del intestino, infarto intestinal, podemos observar un infarto hemorrágico, ¿no? A nivel del testículo también de color rojo oscuro y del ovario también un infarto hemorrágico de ovario, ¿no? Entonces son los ejemplos típicos de hemorragias, de infartos hemorrágicos, que pueden ser preguntas de examen, ¿no? Entonces, eh, hemos tratado de hacer un resumen, ¿no? Que el tema de trastorno circulatorio es amplio, pero para fines prácticos de importancia para un graduado en cirugía, en medicina general, son los datos importantes que espero que les sirvan. ¿Ya? Muchas gracias por tu atención. Será hasta la próxima.